Vamos a ver una serie de definiciones sobre tipos de matrices y lo complementaremos con algunos ejemplos de cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a empezar con el concepto de matriz cuadrada. Una matriz se dice que es cuadrada, como el nombre indica, cuando tiene el mismo número de filas que de columnas. En ese caso, pues ya no tiene sentido o no tiene mucho sentido poner el número de filas y el número de columnas porque coinciden, pues normalmente al conjunto de las matrices de orden n, se llaman así, pues se denota con este símbolo, ¿vale? Conjunto M mayúscula de matrices y solo un subíndice porque coincide el número de filas y de columnas. Por ejemplo, esto es una matriz cuadrada de orden 1, esto es una matriz cuadrada de orden 2 y esto es una matriz cuadrada de orden 3, 3 filas, 3 columnas, pues 9 elementos, una matriz cuadrada de orden 3. Bueno, pues seguimos. Una matriz, intuitivamente, una matriz se dice que es triangular superior cuando son 0 todos los elementos por debajo de la diagonal principal. Bueno, ¿qué es eso de que son 0 los elementos por debajo de la diagonal principal? Pues formalmente, está la definición formal, una matriz es triangular superior cuando todos los elementos A sub i j, recordemos que el elemento A sub i j es el que ocupa la fila I y la columna J, pues vale 0 cuando el número de la fila es mayor que el de la columna. Lo vemos mejor en un ejemplo. Observemos el 5 y el 4 en la diagonal principal. Esta diagonal principal divide a los elementos de la matriz como en dos zonas. Estos 3 elementos que están por aquí y estos 3 elementos que están por aquí. Bueno, intuitivamente se puede decir, sin ser muy formal, que estos elementos están como por encima de la diagonal principal y estos 3 elementos están por debajo de la diagonal principal, pues como hemos dicho la definición intuitiva, esta matriz es triangular superior porque los 3 elementos que están por debajo de la diagonal principal pues son nulos. De la misma manera, de forma totalmente análoga, intuitivamente diremos que una matriz es triangular inferior cuando son 0 todos los elementos por encima de la diagonal principal, es decir, los elementos A sub i j valen 0 siempre que el número de la fila sea menor que el número de la columna. Bueno, pues también vemos un ejemplo, en este caso la diagonal principal son estos 3 elementos, el 5, el 2 y el 4, dos zonas en la matriz, esta zona de aquí arriba, donde están estos 6 elementos, esta zona de aquí abajo, donde están estos 3 elementos, pues para que sea triangular inferior, estos 6 elementos, es decir, los elementos que están en la zona que podríamos decir intuitivamente que está por encima de la diagonal principal, pues valen todos 0. Bueno, pues seguimos con otro tipo. Una matriz se dice que es diagonal cuando es cuadrada y además son 0 todos los elementos fuera de la diagonal principal, es decir, pues como que es triangular superior y triangular inferior, pero además tiene que ser cuadrada. Bueno, pues un ejemplo, por ejemplo, esta matriz de 3×3, cuadrada, esta es la diagonal principal, 5, 3, menos 1, y observemos que es triangular inferior y triangular superior porque son 0 todos los elementos por encima de la diagonal principal y todos los elementos por debajo de la diagonal principal. Bueno, seguimos. Una matriz se dice que es escalar cuando es diagonal, es decir, cuando es cuadrada y son 0 todos los elementos fuera de la diagonal principal y además esos elementos de la diagonal principal son todos iguales. Por ejemplo, esta matriz de aquí, de orden 3, tamaño de 3 filas y 3 columnas, pues observemos que son 0 todos los elementos fuera de la diagonal principal y coinciden los 3 elementos de la diagonal principal. Bueno, pues un par de ellas más. Una matriz se dice que es simétrica cuando es cuadrada, vamos a decir que es de orden n, y además se cumple que intercambiando la fila y la columna, los elementos que se obtienen intercambiando la fila y la columna, el A sub i j y el A sub ji, que observemos que son, este elemento está en el lugar, la fila I, columna j, y este elemento está en la fila j, columna I, pues esos elementos son iguales para todo I y j, pues para todas las filas y para todas las columnas, ¿vale? Entre 1 y n, el I y el j. Pues por ejemplo, esta matriz de aquí, observemos, aquí está la diagonal principal. Por ejemplo, aquí está el A sub 2, 1, aquí está el A sub 1, 2, pues son iguales. El A sub 3, 1, el A sub 1, 3 también son iguales. El A sub 3, 2, perdón, y el A sub 2, 3 también son iguales. Y intuitivamente, si esta es la diagonal principal, pues podemos decir que los elementos que son como simétricos con respecto a la diagonal principal, pues son iguales. Este menos 2 con este menos 2, este 1 con este 1 y este 3 con este 3. Y terminamos con el concepto de matriz antisimétrica, pues muy parecido al de simétrica, solo que cuando intercambiamos la fila con la columna, pues el elemento que sostiene es igual, pero de signo cambiado. Le vemos una particularidad con respecto a las matrices simétricas, y es que, claro, en este caso, los elementos de la diagonal principal,
a su 1, 1, a sus 2, 2, a sus 3, 3, intercambiamos la fila y la columna, sostiene el propio elemento, por lo cual, para que sea igual cambiado de signo, tienen que ser 0, ¿vale? Así que como ahora enunciaremos, los elementos de la diagonal principal tienen que ser 0 y el resto por lo mismo que hemos visto antes. Los elementos que son simétricos con respecto a la diagonal principal son iguales cambiados de signo. Este 2 con este menos 2, este 1 con este menos 1 y este 3 con este menos 3. Por ejemplo, este es fila 2, fila 3, perdón, columna 2. Este es fila 2, columna 3, pues son iguales, cambiados de signo, justo lo que dice la definición. Y como hemos indicado antes, en el caso de las matrices antisimétricas, todos los elementos de la diagonal principal tienen que ser nulos.